Ahora, con el mensaje del Evangelio de la Gracia siendo predicado por el Espíritu Santo a través de los mensajeros que Él ha enviado, ha traído como resultado que las personas se arrepientan de sus pecados, reciban a Cristo como su Salvador, laven sus pecados en la sangre de Cristo, sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Y ahora es en el nombre del Señor Jesucristo que se anuncia el perdón de los pecados, se anuncia la remisión. Y ahora encontramos que por medio de la predicación del Evangelio se da a conocer a los seres humanos el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención, para que toda persona pueda recibir a Cristo como su Salvador, pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, la persona pueda recibir el perdón de sus pecados, pueda ser lavado con la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y pueda recibir el Espíritu Santo. San Pedro, predicando el día de Pentecostés, en el capítulo 2, dice, capítulo 2, verso 38 al 41, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahora vean ustedes el Evangelio enviado del cielo y predicado por el Espíritu Santo, por las personas con el Espíritu Santo, como estos apóstoles, como San Pedro aquí. Vean ustedes, ordena, pide o le enseña a las personas que se arrepientan de sus pecados, para que sus pecados sean perdonados. Les dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para los que están lejos y para los que están cerca, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, en la predicación del Evangelio enviado del cielo por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo enviado del cielo en San Pedro, ungiéndolo y usándolo en la predicación del Evangelio, vean ustedes, enseña que las personas se arrepientan de sus pecados, sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Y ahora, en el Evangelio enviado del cielo, el bautismo es en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Y así continúa la iglesia del Señor Jesucristo predicando el Evangelio y bautizando a las personas que se arrepentían y recibían a Cristo como su Salvador, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo después vino, muchos años después, y luego fue convertido a Cristo y bautizaba también en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Evangelio enviado del cielo enseña que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo en agua para recibir el don del Espíritu Santo. Y eso no puede ser cambiado. Así está establecido en el Evangelio enviado del cielo. El Espíritu Santo enviado del cielo en San Pedro estableció que así era el bautismo. Y eso es el cumplimiento de la orden de Cristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Dijo también: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Por eso, en cumplimiento a la ordenanza de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Porque
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Ahora podemos ver el misterio del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para todos los que reciben a Cristo como su Salvador. Sí. Enseñan de otra forma, eso no viene del cielo. Del cielo viene la enseñanza establecida por Cristo y sus apóstoles, que fue la enseñanza dada por el Espíritu Santo a través de Jesucristo y sus apóstoles. Ahora, podemos ver que no hay ninguna contradicción en cuanto a lo que Cristo ordenó, en cuanto al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en cuanto a la forma en que San Pedro bautizó y bautizó San Pablo y los demás apóstoles, a todos los creyentes, a todas las personas que recibían a Cristo como su Salvador. Ahora, hemos visto este misterio del bautismo en agua, como también del bautismo del Espíritu Santo para todos los creyentes que reciben a Cristo como su Salvador y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, este misterio del nombre del Señor Jesucristo para ser bautizada cada persona en agua es lo que fue establecido por el Espíritu Santo en el comienzo. Y eso debe continuar hasta que se complete el cuerpo místico de Cristo, hasta que entre el cuerpo místico de Cristo, hasta el último escogido de Dios. Ahora vean ustedes, cuando Dios dice que las 7 lámparas que están delante del trono son los 7 Espíritus de Dios, esas 7 lámparas que son los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y son los 7 ojos del Cordero en los 7 cuernos del Cordero. Vean ustedes, cuando son manifestados en la tierra esos 7 Espíritus de Dios, el Espíritu Santo es manifestado en cada ángel mensajero, es enviado cada ángel mensajero en cada tiempo, pero no se le llama al mensajero como nombre ángel, sino el nombre que tiene ese mensajero. Pero es el ángel mensajero de la edad para la cual es enviado. Es como cuando también Dios dijo por medio del profeta Isaías que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y se llamaría su nombre Emmanuel. Y cuando nació, no le pusieron el nombre Emmanuel, sino Jesús. El arcángel Gabriel dijo que le pusieran por nombre Jesús. ¿Hay alguna contradicción en lo que dijo Isaías y en lo que dijo el arcángel Gabriel? No hay ninguna contradicción, sino que cuando le colocan el nombre Jesús al niño que nació a través de la Virgen María, ahí está la revelación del nombre del Mesías, el cual es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, y Jesucristo es Dios con nosotros. Hemos visto este misterio del nombre del Señor Jesucristo. San Pablo dijo: no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y también dijo: todo lo que hagáis, ya sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, está incluido todo lo que hagamos para Dios. Himnos que cantemos, los cantamos para Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Oración que hagamos o hacemos a Dios, la hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el bautismo también en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y las bodas que realizamos también en el nombre del Señor Jesucristo.
todo lo que hagáis, ya sea de palabras o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, hemos visto este misterio del nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿de dónde se ha recibido esta revelación del nombre del Señor Jesucristo? Del cielo. Esa es la revelación del cielo que tenían San Pedro, San Pablo y los demás apóstoles, excepto Judas. La iglesia del Señor Cristo es la reina. Cristo es el rey. Por lo tanto, reinaremos con Cristo por el milenio y luego por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque somos miembros del pueblo donde está Dios. Por lo tanto, oramos al Padre Celestial, a Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Cristo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. También Él dice: el Padre lo dará. Por lo tanto, podemos pedir confiadamente a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y Dios, el Padre, nos concederá lo que le pidamos. Cristo está haciendo intercesión por nosotros, y por toda petición que nosotros hacemos al Padre, Cristo intercede para que sea concedida esa petición. Él es el sumo pontífice de nuestra confesión. Por tanto, todo lo que nosotros confesamos, creyéndolo de toda nuestra alma, Cristo intercede para que sea así. Por tanto, así como obtenemos el perdón de nuestros pecados, al confesar a Cristo nuestros pecados, Él nos limpia de todo pecado, porque Él es el sumo pontífice de nuestra confesión, para hacer intercesión por nosotros, para que sea concedida nuestra petición. A nosotros nos toca creer con toda nuestra alma lo que le pedimos a Él, sabiendo que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y Cristo se encargará de interceder para que sea posible lo que le pedimos. Por lo tanto, luego de pedir, de hacer una petición a Dios en nombre de Jesucristo, pedir al Padre en nombre de Jesucristo, el próximo paso para nosotros es esperar con paciencia el cumplimiento, creyendo que así será, creyéndolo con toda nuestra alma. Lo otro le toca a Cristo cumplirlo. Ahora, recuerden que es nuestra fe la que hace que se cumpla para nosotros y en nosotros lo que Él ha prometido para nosotros. La fe hace que se cumpla. Dios, manifestado en su cuerpo angelical, usaba cuerpos de carne porque todavía no tenía un cuerpo de carne propio, sino usaba a los profetas. Después tuvo un cuerpo de carne propio, el cual fue el cuerpo que nació a través de la Virgen María en Belén de Judea, el cual fue llamado Jesús, y del cual el ángel con el ejército celestial en San Lucas capítulo 2 apareció a los pastores y dijo a los pastores, dice, he aquí el ángel, vamos a ver, y aquí se les presentó, esto está en San Lucas capítulo 2, verso 8 al 11, el ángel le dijo a los pastores que en la ciudad de David había nacido un Salvador. Eso se lo dio a conocer el ángel que le apareció a ellos
diciendo, había en la misma región, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Ven? Porque Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Por eso el ángel dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Cristo el Señor es Jesucristo. Porque Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo, dice San Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 31 al 47. Por eso llamamos a Jesús Señor y Cristo. Y ahora, por esa causa se predica el Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo. Y oramos a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y ofrecemos sacrificios de alabanzas a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y son bautizados los que reciben a Cristo como su Salvador en el nombre del Señor Jesucristo. Así bautizaban los apóstoles, porque Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Porque en Jesús moró la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo, estando en la persona de Jesús manifestada la Trinidad de Dios, encontramos que tenía un nombre, y ese nombre es Señor Jesucristo. Ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esa causa los apóstoles bautizaban a las personas en el nombre del Señor Jesucristo, y oraban en el nombre del Señor Jesucristo, y predicaban el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo dijo en San Lucas capítulo 24, versos 46 en adelante, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora vean, Cristo ordenó predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Y ahora, siendo que el nombre del Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos aquí, Génesis capítulo 15, versos 12 en adelante, dice: mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
Y ahora tenemos la promesa de que Dios va a libertar a su pueblo de la esclavitud donde Él iba a estar. Y cuando le dice esto a Abraham, todavía Abraham no había tenido hijo a través de Sara, su esposa, y ya Abraham para ese tiempo está avanzado en edad. Y por consiguiente, todo parecía difícil para Abraham tener un hijo, pero Dios se lo había prometido y Abraham lo creía. Mientras la persona crea lo que Dios ha prometido, entonces no importan los años que tenga la persona, va a recibir lo que Dios le ha prometido. Por eso cuando oramos, recuerden que nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios y la contestación depende de Dios y del momento en que Dios quiera cumplir la petición que usted le ha hecho. Mientras tanto, esperamos con paciencia que Dios nos dé las peticiones de nuestro corazón, como dice la Escritura, que Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. Y el mismo Cristo dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, oramos pidiendo a Dios, el Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, todas las cosas de las cuales tenemos necesidad. Y ahora encontramos que en Isaías, capítulo 61, nos habla de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendarla a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí encontramos que este pasaje es mesiánico y cubre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Vean, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y si va a ser abierta, se va a publicar libertad a los cautivos, a los que están cautivos en el reino de las tinieblas, de donde libertaría Cristo a todas las ovejas del Señor, y apertura de la cárcel. Si va a haber una apertura, si va a ser abierta la cárcel, tiene que tener la llave. Y las puertas de la cárcel, vean, las va a abrir. Porque la simiente de Abraham estará poseyendo las puertas del enemigo. Y por consiguiente las puede abrir. ¿Y cuál es la llave? La llave es el nombre de Dios. La llave es Señor Jesucristo. Por eso dice, en mi nombre harán tal cosa, harán tal cosa, harán tal cosa.
en mi nombre echarán fuera demonios, y así por el estilo. Y en el nombre del Señor también se predica el Evangelio de Cristo para la liberación de las personas de la esclavitud en el reino de las tinieblas y ser colocados en el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo es entrar espiritualmente a la tierra prometida, porque recibe el Espíritu de Cristo y entra, por consiguiente, a la tierra prometida. Por consiguiente, la tierra prometida para el creyente es el Espíritu Santo. La simiente de Abraham es Cristo, el Hijo de Abraham. Y por consiguiente, la descendencia, la simiente de Abraham, siendo Cristo, es el que pasa la bendición de Abraham a los gentiles, de entre los cuales Dios ha estado llamando un pueblo para su nombre, siendo confirmado ese pueblo por individuos que escuchan el Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, lo reciben como único y suficiente Salvador, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y producen ellos el nuevo nacimiento. Y son colocados así en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora es Cristo el que posee las puertas del enemigo y por esa causa puede abrir la cárcel donde esté un hijo de Dios o una hija de Dios, la cárcel del reino de las tinieblas y sacarlo. La llave usada es ¿qué? ¿Cuál? El nombre del Señor Jesucristo. Por medio del nombre del Señor Jesucristo, siendo proclamado en la predicación del Evangelio de Cristo, se abre la cárcel del reino de las tinieblas y salen los hijos e hijas de Dios que están presos en el reino de las tinieblas. Y entonces pueden decir, como San Pablo, que Dios nos ha libertado del reino de las tinieblas y nos ha colocado en el reino de su amado Hijo. La llave ha sido usada. Y esa es una llave maestra. Abre toda puerta. Por eso Cristo dice que en su nombre harán tal cosa y tal cosa. Y Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque esa es la llave maestra. La llave maestra para abrir las puertas del enemigo y sacar de ahí todo lo que pertenece a Dios. Por lo tanto, viendo que también la llave la colocó Dios en su iglesia, miren, a Pedro le fueron dadas las llaves del reino de los cielos. Por eso, el día de Pentecostés usó la llave, el nombre del Señor Jesucristo, y abrió la puerta del reino de los cielos, y entraron allí como 3,000 personas que creyeron en Cristo y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. Luego, en la casa de Cornelio, Pedro fue y predicó en el nombre del Señor Jesucristo, usando la llave, y fue abierta allí la puerta para los gentiles. La puerta del reino de los cielos. Y comenzaron a entrar los gentiles. Y Felipe, en
Samaria fue y predicó en el nombre del Señor Jesucristo, creyeron y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu, solamente eran bautizados en el nombre del Señor, y llamaron a Pedro, el que tenía las llaves. Fue allá y en el nombre del Señor colocaba las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque Pedro tenía las llaves. Así es que a Pedro le tocaba abrir la puerta para los judíos, lo hizo el día de Pentecostés. Para los gentiles lo hizo en la casa de Cornelio, y para los samaritanos lo hizo allá en Samaria, cuando fue a petición de Felipe y demás personas que pidieron que fuera allá para que recibieran el Espíritu Santo los samaritanos. Y ahora podemos ver que Cristo, la simiente o descendencia de Abraham, tiene las puertas del enemigo, posee las puertas del enemigo, y por eso también él dice: yo soy el que vivo, estuve muerto y aquí que vivo para siempre, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Apocalipsis capítulo 1 verso 18. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque él tiene las llaves de la puerta de sus enemigos. Por eso él fue al infierno y luego pudo salir del infierno, pudo salir también de la sepultura, resucitando, glorificado. Él había dicho: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. San Juan capítulo 10, versos 14 al 18. Así es que Cristo tiene las puertas del enemigo y tiene las llaves de todas las puertas. Y la iglesia del Señor Jesucristo y todos los creyentes tienen la llave, el nombre del Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, así como estaba el nombre del Padre de Dios en el ángel del pacto. Cuando el Verbo, que es el ángel del pacto, el Espíritu Santo, se hizo carne, también estaba en el velo de carne. Por eso le fue dicho a María que le pusiera por nombre Jesús, o sea, Yeshua, el cual viene a ser el nombre del Padre en el cual vino el Señor Jesucristo. Así es que ahí tenemos la llave y todas las puertas se abren con esa llave maestra. Para recibir lo que se necesita, hay una llave maestra. Todas las bendiciones le pertenecen a los creyentes en Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas que Cristo ha heredado. Por lo tanto, adelante sirviendo a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra mente y con todas vuestras fuerzas, sabiendo que poseemos las puertas del enemigo. Cristo comparte con nosotros todo lo que Él ha recibido del Padre. Cuando se predica el Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo, las puertas se abren y salen del reino de las tinieblas las personas
recibiendo a Cristo como Salvador. Y entran por la puerta del reino de los cielos, que es Jesucristo, el cual dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. Y ahora Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el ángel del pacto, el mismo sumo sacerdote del templo celestial, Melquisedec, que le había parecido a Abraham y bendijo a Abraham en el capítulo 14 del Génesis, se le dio pan y vino. Es el mismo Melquisedec, Jesucristo, el cual está sentado a la diestra de Dios en el cielo, en el trono de Dios, y ese trono es el trono de misericordia, el trono de intercesión, el propiciatorio delante de Dios. Y por consiguiente, Él está mirándonos e intercediendo por cada uno de nosotros en todo tiempo que nosotros pedimos a Él perdón y que nos limpie de todo pecado con su sangre preciosa. Ese es mi abogado en el cielo. Y yo no le recomiendo otro abogado delante de Dios, porque no hay otro abogado que pueda atender nuestro caso. El abogado perfecto es Jesucristo, y es el único que no ha perdido ni un caso. Ni un solo caso ha perdido. Y ante el juez de toda la tierra, el creador de los cielos y de la tierra, el Padre, delante de Él sí que necesitamos un buen abogado. El mejor abogado. Y su nombre es Señor Jesucristo. Le recomiendo 100% al Señor Jesucristo como vuestro abogado. Él es mi abogado. Él es mi intercesor. Él es el mediador entre Dios y yo y Dios. ¿Y de quién más? Pues de cada uno de ustedes también. Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el templo celestial allá, en la Jerusalén celestial. Y por eso oramos a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo, porque es por medio de Él que nos acercamos a Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En oración, por eso oramos en el nombre del Señor Jesucristo, para poder llegar a Dios con nuestras oraciones. Y ahora, el mismo Cristo dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Él dice: yo lo haré en algunos lugares, y también dice: el Padre lo dará, o el Padre lo concederá. Por lo tanto, tenemos a la persona más importante del cielo y de la tierra, y ese es nuestro abogado, nuestro mediador entre Dios y nosotros, entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo hombre. Jesucristo con su cuerpo físico glorificado en el cielo. Eso es Jesucristo hombre. Jesucristo con su cuerpo glorificado, allá en el cielo, sentado en el trono de Dios, a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios. Él sabía todo eso, él sabía que iba a subir al cielo luego de su muerte, sepultura y resurrección, y que se iba a sentar allá en el trono de Dios. Por eso dio testimonio a Caifás de lo que iba a suceder. Eso está en el capítulo 26, verso 64 de San Mateo. Por ejemplo, la visión de la carpa. ¿Dónde está esa palabra? En medio de la novia.
le fue traída por un mensajero, un ángel mensajero. Y ahora la novia, la iglesia novia, sabe lo que hay que hacer con esa palabra. La novia tiene la mente de Cristo, porque ella sabe lo que Él quiere que se haga con la palabra. Ella lleva a cabo el mandamiento de la palabra en su nombre, porque ella tiene así, dice el Señor. O sea, el mandamiento de la palabra que le fue dada, ella lo lleva a cabo. Entonces la palabra es vivificada por el Espíritu y llega a suceder. ¿Y dónde tiene que llegar a suceder? Pues en medio de la novia. Por lo tanto, ella estará trabajando. Ella, la iglesia novia, compuesta por los creyentes en Cristo, estarán trabajando con esa palabra para que se haga una realidad. Así como una simiente es sembrada es sembrada y regada, llega la cosecha madura cumpliendo su propósito. Aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad. Nadie puede hacer que procedan de otra forma. Y es la voluntad o no que el Señor, para el día postrero, para su manifestación final, tenga una carpa catedral. Es la voluntad de la columna de fuego y del ángel que acompañaba al reverendo William Branham que haya una carpa catedral. Si es la voluntad, la iglesia novia lo sabe y va a trabajar para que así aparezca esa carpa catedral. Si no tienen un así, dice el Señor, se quedan callados. Y la visión de la carpa catedral será así, dice el Señor. Por lo tanto, la iglesia novia tiene así, dice el Señor. Ellos saben que tiene que ser, ellos saben que tiene que ser Dios en ellos haciendo las obras, cumpliendo su propia palabra. O sea, Dios en los miembros de la iglesia cumpliendo lo que Él prometió, porque los instrumentos de Dios, ¿quiénes son? Los miembros de la iglesia. Él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Así que ahora obra en y por medio de la novia. Ella sabe eso, por eso porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora tienen que hacer. Pero la hora, a través de la novia, dará cumplimiento a la obra que Él dejó para este tiempo en particular. ¿Ve? O sea que la obra, todas las obras del Señor Jesucristo para el día postrero están ligadas a su iglesia novia. Y es por medio de su iglesia novia que Él cumplirá lo que Él prometió. Porque Él en espíritu estará en medio de su iglesia. También aprecio mucho vuestras oraciones, las cuales son muy importantes en la obra de Dios. Pues Dios escucha las oraciones de sus santos que son expresadas por medio de Jesucristo. Cristo dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y también dice el Padre, lo dará. Por lo tanto, es una bendición grande conocer un pueblo
conhecer um povo que ora a Dios, que ora a Deus, que conoce a Dios que conhece a Deus y que sabe que Dios es la única esperanza. e sabe que Deus é a única esperança. Por eso dice que el Señor será la esperanza de su pueblo. Por isso diz que o Senhor será a esperança do seu povo. En el proyecto de la Gran Carpa Catedral, No projeto da Grande Carpa Catedral, muchos están orando. muitos estão orando. O sea, todos estamos orando Ou seja, todos estão por ese orando proyecto. por esse projeto. Como oraron Como oraram en el tiempo de no Moisés tempo de Moisés y en el tiempo del rey David y de Salomón. e no tempo do rei Davi e de Salomão. En el tiempo de Moisés para la construcción de un tabernáculo No tempo de Moisés para a construção de um tabernáculo. y en el tiempo de David y Salomón E no tempo de Davi e Salomão para la construcción del templo. para a construção do templo. En esas dos ocasiones Nessas duas ocasiões, encontramos que Dios le dijo a Moisés que Deus disse a Moisés que le dijera al pueblo e dissesse ao povo que trajeran ofrendas voluntarias para Dios, que trouxessem ofertas voluntárias para Deus, para la construcción de ese lugar para Dios, para a construção deste lugar para Deus, de ese tabernáculo deste tabernáculo, donde estaría la presencia de Dios onde estaria a Deus, y por consiguiente el nombre de e Dios, consequentemente o nome de y Deus, estaría e estaria en el lugar santísimo, no lugar santíssimo, sobre el propiciatorio, sobre o propiciatório, que es la tapa del arca del pacto, e a tampa da arca do la cual es de oro, y donde están los dos querubines de oro, uno a cada lado. Estão dois querubins de ouro, um de cada lado. Esos dos querubines de oro Esses dois querubins de ouro son muy importantes. são muito importantes. En el cielo pues tipifican a Miguel y Gabriel, No céu tipificam a Miguel e Gabriel. y en la tierra E na terra, los ministerios de los dos olivos, os los ministerios de Moisés y de Elías. ministérios de Moisés e de Elias. Ministerios que corresponden Ministérios que correspondem al lugar santísimo ao lugar santíssimo del templo espiritual de Cristo. do templo espiritual de Cristo. Y el templo espiritual del Señor E o templo espiritual do Senhor es la iglesia del Señor Jesucristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ha estado pasando por diferentes etapas. que esteve passando por diferentes etapas. Y esto es muy importante. Fue un ángel el que le trajo la palabra a María, y es el ángel de la séptima edad, a través del cual el Espíritu Santo le trae la palabra a la iglesia novia, y esa iglesia novia va a dar a luz, a traer a existencia todo lo que ha sido hablado, que surgirá, que nacerá en la iglesia, porque ha quedado embarazada de esa palabra y por consiguiente va a dar luz las cosas que han sido prometidas a la iglesia novia del Señor. Por ejemplo, va a recibir, a tener los resultados creyentes en Cristo de edades pasadas y de nuestro tiempo. Y también va a recibir los miembros de esa iglesia novia la transformación. ¿Ve? Va a surgir en esa iglesia novia todo lo que Dios ha prometido para su iglesia novia, incluyendo la visión de la carpa, que es donde se estará cumpliendo en toda su plenitud la tercera etapa. Y en esa tercera etapa vendrán grandes mediciones delante de Dios, o de parte de Dios. De seguro la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, que es lo más importante y lo que nos colocará físicamente en la vida eterna.
Por lo tanto, todo eso va a surgir, ¿dónde? En la iglesia novia. Va a dar a luz todas esas cosas porque la iglesia novia del Señor ha creído el mensaje de parte de Dios que fue dado a través del ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia. Y ahora se tiene que materializar en la iglesia novia, en la etapa de la edad de la piedra angular. Tan sencillo como es. Ahora miren esto. Dice la palabra está en la novia, así como estuvo en María. La novia tiene la mente de Cristo porque ella sabe lo que Él quiere que se haga con la palabra. Ella sabe lo que el Señor quiere que se haga con esa palabra que le fue dada. Así como Noé sabía lo que Dios quería que él hiciera con la palabra que le fue dada. Le fue dada la palabra de que vendría un diluvio y destruiría a la humanidad en aquel tiempo, pero le fue dicho también, construye un arca, en donde te salvarás tú y tu familia, y los que entren ahí con él se salvarían también, animales y todo. Él sabía lo que él tenía que hacer con esa palabra que le fue dada. Construirle el arca para salvarse él y su familia. Y la iglesia novia sabe lo que tiene que hacer con esa palabra. Si le has dicho a la iglesia novia, si le has dicho a la iglesia novia que ella va a tener, así como María tuvo un bebé, y eso fue obra del Espíritu Santo en ella. Noé le fue dicho para que tuviera un arca y la tuvo porque lo creyó. A la iglesia novia le ha sido dicho y prometido que tendrá una gran carpa catedral. Tan sencillo como eso. Y entonces ella sabe lo que tiene que hacer con esa palabra. ¿Qué hizo Noé? Pues trabajar para construir el arca. ¿Qué hizo Moisés cuando le fue mostrado un tabernáculo allá en el monte? Y le fue dicho que construyera el tabernáculo, pues lo construyó él con el pueblo. Y a Salomón, a David le fue dicho acerca del templo, pero le fue dicho que él no lo construyera, él lo iba a construir. Le fue dicho que sería su hijo Salomón el que lo construiría, y entonces no se puso celoso. Le dijo a Salomón, lo colocó en el trono y le dijo a Salomón, construye ese templo. Ya Salomón sabía qué tenía que hacer con esa palabra y con todo lo que le fue dado, oro, plata y todas las cosas para construir ese templo. Dios proveyó en el tiempo de Moisés para la construcción del tabernáculo, proveyó en el tiempo del rey Salomón para la construcción del templo y proveerá a la iglesia novia del Señor para la construcción de la gran carpa catedral. Tan sencillo como eso. Por eso se requiere el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios revelando su palabra y aumentando así la fe del pueblo, de la iglesia del Señor, para hacer obras mayores. Y esa es una obra de construcción prometida y dada a la iglesia, porque es la iglesia novia la que tiene que construir, porque no va a venir Jesucristo con los ángeles a construir un templo, una gran carpa catedral. Estas partes físicas les toca al pueblo de Dios que está en cuerpos mortales. Por lo tanto, la iglesia novia del Señor tendrá una gran carpa catedral y tendrá a la columna de fuego y tendrá al ángel que acompañaba al reverendo William Branham y tendrá el ministerio del día postrero, los ministerios de los olivos y el ministerio de Jesús operando
en ese lugar. Y luego también va a tener la visita de reverendo William Branham y los mensajeros con sus grupos en la resurrección. Ahí va a culminar, es la parte culminante de todo el programa divino. Por eso es que después de la gran carpa catedral, de la visión de la gran carpa catedral, no hay otra cosa. Cuando los judíos vean a Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, viniendo por su iglesia novia, ellos dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Ese ángel del pacto de Apocalipsis 10 estará con nosotros en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral. Por lo tanto, sabiendo, conociendo lo que está prometido y que hay que hacer, si le dicen que vas a tener una casa y te aparece un buen trabajo que vas a ganar mucho, pues dice: aquí está, la casa no me la van a regalar, por lo tanto voy a trabajar para tener el dinero para comprarla ya hecha o para comprar la madera o los materiales y construirla. Recuerden que el socio de Dios es el ser humano. Y un socio pues tiene que hacer su parte. Dios hace la de él y nosotros hacemos la nuestra. Por lo tanto, adelante en el programa divino, trabajando conforme a lo que está prometido, llevando a cabo la obra que traerá a cumplimiento cada promesa que Dios ha hecho para su iglesia para este tiempo final. Y ahora el ángel del pacto, E agora o anjo do pacto, dice Dios, disse Deus, que lo envía delante del pueblo. que o envia diante do povo. Es el que guía al pueblo, É quem guia o povo. lo libertó de la esclavitud de O Egipto, libertou da escravidão no Egito, lo sacó libre, o tirou lo pasó por el mar rojo, en seco el mar rojo, o mar vermelho, luego lo lleva al monte Sinaí, depois o leva ao monte donde le da onde ele dá la ley, a lei, le da los 10 mandamientos dá os 10 y ordenanzas y leyes para todo Israel. e ordens e leis para todo Israel, Luego lo lleva por el desierto rumbo a la tierra prometida. depois o leva pelo deserto rumo à terra prometida. El pueblo ve de día O povo vê una de dia nube uma nuvem que los protege del sol que os protege do y de sol, noche ve e à noite una nube de fuego vem uma nuvem de fogo que les alumbra el camino. que ilumina o caminho. Esa nube se posa sobre el tabernáculo, Essa nuvem pousa sobre o tabernáculo, principalmente sobre la parte del lugar santísimo. principalmente sobre a parte do lugar santíssimo. Ahí va la presencia de Dios Aí vai a presença de Deus, por medio del ángel del pacto através do anjo do pacto, que está resplandeciendo. que está resplandecendo, Se está viendo esa luz, está sendo vista esa columna de fuego. essa coluna de fogo. Ahí hay un hombre Aí há um homem de otra dimensión. de outra dimensão. Por eso Moisés lo ve Por isso Moisés en vê forma de hombre em forma de homem en algunas ocasiones. em algumas ocasiões. Él ve las espaldas de ese hombre Ele vê as costas deste homem, por allá por el capítulo 33 lá ali pelo del Éxodo, 33 de Êxodo, del 30 al 33, de 30 ao 33. cuando él le dijo que quería ver la gloria de Dios. Ele disse que queria ver a glória de Deus. Dios le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no beberá hombre y vivirá. Nenhum homem verá o meu rosto, pois não verá homem e viverá. Pero le dijo Mas ele disse que iba a ver sus espaldas, que viria as suas costas. y las vio. E ele as viu. También en otras ocasiones Também em outras ocasiões, tenemos el caso de Josué. temos o caso de Josué. En el capítulo 5, verso 14 en adelante, No capítulo 5, versículo 14 em diante, donde Josué onde Josué se encontró con un hombre se
se encontrou com um homem que tenía una espada en su mano. que tinha uma espada em sua mão. Era un militar. Era um militar. Y Josué va a él E Josué vai até ele y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros e pergunta: enemigos? você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Y ese hombre le E dice, esse homem disse: no, não, yo he venido como príncipe eu vim como príncipe del ejército de Jehová, do del Señor. exército do Senhor. O sea, como el comandante en jefe. Ou seja, como comandante-chefe. Y entonces le dice, quita tu calzado de tus pies, Então disse: tira o calçado porque el dos lugar teus donde pés, estás es tierra santa. pois o lugar onde estás é terra santa. Porque allí estaba Porque ali estava el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Y por consiguiente E, se consequentemente, convertía en lugar santo. se converteu em lugar esse santo lugar. este lugar. Dios estaba Deus estava en ese ángel, neste anjo, en ese comandante en jefe de los ejércitos de Dios. comandante-chefe dos exércitos. Los ejércitos terrenales de Dios Os exércitos terrenos de era el Deus. ejército de Israel Era o exército de Israel. y los ejércitos Os celestiales, exércitos celestiais, todos los ángeles, todos os anjos, todo ese ejército todo este exército. del arcángel Miguel y del arcángel Gabriel Do arcanjo Miguel e do y arcanjo cualquier Gabriel, otro ejército e qualquer outro de exército arcángeles de arcanjos celestiales. celestiais. O sea que la batalla Ou seja, que a batalha tenía tinha la parte humana o terrenal a parte humana ou terrena y tenía e tinha la parte celestial a o parte espiritual. celestial ou espiritual. No les voy a explicar cómo funciona eso. Não vou explicar como isso funciona. Moisés lo sabía Moisés sabia. y de seguro E certamente el próximo Moisés que aparezca en la tierra o próximo Moisés que aparecer na terra va a conocer ese misterio vai conhecer esse mistério y va a saber cómo opera e saberá como opera y va a saber cómo ponerlo a funcionar. e saberá como colocá-lo para funcionar. No es solamente con levantar su mano, Moisés sus somente manos como levantar as suas mãos y lavar en su mano, e a vara na sua mão, o cajado na sua hacía mão, que el pueblo hebreo, el ejército de Israel, fazia com que o povo hebreu, o exército de Israel, obtuviera la victoria. obtivesse a vitória. Después de seguro también Josué conocía ese misterio. Depois, certamente, Josué conheceu esse mistério. Así es que el sucesor de Moisés fue Josué. Assim que o sucessor de Moisés foi Josué. Y Josué tipifica al Espíritu Santo E Josué tipifica o Espírito Santo. y al mensajero E o mensageiro final, final. el mensajero del día O postrero. mensageiro do último dia. En todos los demás profetas y mensajeros Em todos os demais profetas e mensageiros se cumplía se cumpria parcialmente parcialmente en una porción. numa porção. En el mensajero del día postrero se va a cumplir en toda su plenitud. Vai se cumprir em toda a sua plenitude. Por lo tanto, Portanto, ahí va a haber una batalla, haverá uma batalha, tanto espiritual tanto espiritual como al final también. como no final, Fisicamente. também fisicamente. Pero para la batalla física, Mas para a batalha física, ya la iglesia del Señor de seguro ya habrá sido transformada y raptada. já a igreja do Senhor certamente terá sido transformada e raptada. Ese es un ejército Este é um exército que ha estado luchando en el campo espiritual. que tem lutado no campo espiritual. Cuando esté transformada, Quando estiver transformada, de seguro va a tener un papel muy importante certamente terá um papel muito importante en las batallas nas físicas batalhas físicas que se van a llevar a cabo. que vão se realizar. Ese ejército espiritual Esse exército espiritual de los creyentes en Cristo, dos crentes em cuando Cristo, estén transformados quando estiverem transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del e Cordero, levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro, luego van a regresar con Cristo em seguida regressarão com Cristo. y será un ejército poderoso. E será um exército poderoso. Ese es el ejército del Mesías Esse é o exército do Messias. en su segunda venida Em sua segunda vinda, después de la gran tribulación. da grande tribulação. Por lo tanto, ese ejército Portanto, esse exército no tendrá contendiente alguno não terá nenhum adversário que lo pueda vencer. que possa vencê-lo. Eso está muy cerca. Isso está muito perto.
Ese ejército, por cuanto está en la esfera espiritual, Esse exército, por quando está na esfera espiritual, levanta las manos como Moisés, levanta as mãos como ora a Dios ora a Deus y las cosas e suceden. as coisas acontecem. Por eso es tan importante la oración Por isso é tão importante a oração de ese ejército espiritual desse exército espiritual en favor del pueblo a hebreo, favor do povo hebreu, aunque ellos no lo comprendan. mesmo que eles não compreendam. Pero la iglesia del Señor orando por el pueblo hebreo Mas a igreja do Senhor, orando pelo povo hebreu, será la ayuda más grande será a maior ajuda que pueda recibir el pueblo que o hebreo. povo hebreu possa receber. Aparentemente Moisés Aparentemente, Moisés no estaba peleando en favor del pueblo não hebreo, estava lutando contra porque o povo estaba con hebreu, las manos levantadas al cielo. porque ele estava com as mãos levantadas no céu. Ese era el más que estaba haciendo Ele era o que mais por el estava pueblo fazendo hebreo. pelo povo hebreu. Porque con lo que él estaba haciendo, Porque com o que ele estava fazendo, las huestes de arcángeles y ángeles as hostes de arcanjos e anjos estaban estavam luchando en favor de Israel. lutando a favor de Israel, Desde otra dimensión, desde outra dimensão. las victorias de Israel As vitórias de Israel siempre han sido sempre foram dadas dadas desde el mundo invisible. desde o mundo invisível. Han sido ganadas desde el mundo invisible, Foram vencidas desde o mundo invisível, desde el mundo de los espíritus, desde o mundo dos desde el mundo de los ángeles. desde o mundo dos anjos. Por eso San Pablo decía, no tenemos lucha contra carne y Por sangre, isso São Paulo dizia, nossa luta não é sino contra contra carne e huestes sangue, espirituales, mas contra hostes, o sea, contra principados ou seja, principados y todas estas cosas. e todas essas coisas. Ese mundo Este mundo, algún día lo van a conocer algum dia más claramente. vocês vão conhecer mais. Estaremos hablando en alguna ocasión Falaremos em alguma ocasião sobre este mundo de los espíritus sobre este mundo dos espíritos, para conocer para conhecer mucho mejor cómo funciona muito melhor como funciona y cómo e como hacer, fazer, para cuidarnos también del mundo de los espíritus malos, para nos cuidar também do mundo dos espíritus maus, porque hay una lucha, una guerra siempre en el mundo de los porque espíritus. sempre há uma guerra, uma luta no mundo. Por eso el dos espíritus. arcángel Miguel, Por isso o arcanjo Miguel, con su ejército, com seu exército, está colocado está colocado como el arcángel guardián del pueblo hebreo. como arcanjo guardião do povo. Eso es lo que le dice Gabriel al profeta Daniel, Isso é o que diz Gabriel ao profeta cuando le Daniel. dice, nadie me ayudó, sino Quando ele diz, ninguém me ajudou, senão Miguel vuestro príncipe. Miguel, vosso príncipe. Así es que podemos ver Assim que podemos ver que hay un movimiento en el mundo espiritual que há movimento no mundo espiritual que hace que las cosas sucedan en este mundo terrenal. que faz com que as coisas aconteçam neste mundo terreno. La lucha, la batalla A luta, a batalha del mundo espiritual, do mundo espiritual, de los ángeles, dos anjos. luego ha venido a ser Em seguida se tornou la lucha a luta de los seres humanos, dos seres humanos, que son influenciados que são influenciados o por el mundo bueno, ou pelo mundo bom, la dimensión buena a dimensão de los boa espíritus dos espíritus buenos, bons, o del mundo malo de los espíritus do malos. mundo mau dos espíritus maus. Por lo tanto, Portanto, estemos bien agarrados estejamos bem agarrados de Dios de y Deus su programa. e do seu programa. Dentro del nuevo pacto, Dentro do novo pacto, donde están las garantías onde estão as garantias de las bendiciones das divinas bênçãos divinas para nuestra alma, para nossa alma, para todo nuestro ser, para todo o nosso ser, para nuestra para familia nossa família, y para el territorio donde vivamos. para o território onde vivamos. El que revela Aquele que revela, cosas secretas. o círculo se fechará. En San Lucas también, capítulo 13, dice, Em São Lucas, também, verso 25 en adelante, 13, versículo 25 em diante, cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, o sea que hay una puerta, ou seja, há uma porta. y no quiere decir que literalmente sea una puerta de madera, E não quer dizer literalmente que seja uma porta de madeira, sino mas
una puerta de entrada uma porta de entrada a un grupo, a grupo, a un templo, templo, a otra dimensión o así por el estilo. dimensão e assim por diante. Por ejemplo, la puerta Por exemplo, a porta a la casa de Dios, da casa de Deus, ya sabemos já sabemos que es una persona. que é uma pessoa. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Será salvo. Jesucristo es el hombre puerta de la casa de Dios. Jesus Cristo é o homem porta da casa de Deus. Donde está la sangre Onde está o sangue del Cordero Pascual do Cordeiro Pascual que libra que de la muerte livra da morte a todos los que entran a esa casa. todos aqueles que entram nessa casa. Como libra de la muerte la sangre del Cordero Pascual Como o sangue do Cordeiro a los primogénitos que estaban en los hogares hebreos os primogênitos que estavam creyentes. nos lares hebreus crentes. Y ahora E agora tenemos que estar atentos temos que estar atentos, porque algo grande está prometido porque algo grande está para este tiempo final. neste tempo final. Estamos en el tiempo más glorioso de todos. Estamos no tempo mais glorioso, Pero todo ha sido prometido mas tudo foi prometido que será que será de una forma sencilla. de uma forma simples. Las cosas grandes entonces As coisas grandes hay que estar esperándolas é necessário estar esperando por elas, en forma sencilla, de forma simples, que serán cumplidas en forma sencilla. cumpridas em forma simples. Por lo tanto, vamos a ver lo que Él ha prometido y su cumplimiento. E o seu cumprimento. Él ha prometido que lo vamos a ver, Ele prometeu que nós veremos, o sea que lo vamos a entender, ou seja, que vamos entender, porque ver es entender. porque ver é entender. Queremos ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Queremos ser transformados para poder ir. Queremos ser transformados para poder ir. Queremos estar escuchando Queremos estar escutando. lo que está prometido que nos dará la fe para ser transformados, Está prometido que nos dará fe para sermos transformados. lo cual es O que é el Evangelio del Reino, o Evangelho do Reino, en donde estará la revelación onde estará a revelação del séptimo sello. do sétimo selo. Fuera del Evangelio del Reino Fora do Evangelho do Reino, no habrá revelación não haverá revelação. del séptimo sello, no habrá revelación Não haverá revelação de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Tan sencillo como eso. simples assim. Porque en el Evangelio de la Gracia, Porque no Evangelho da Graça, la revelación a revelação de la venida del Señor es la revelación de la primera venida. é a revelação da primeira vinda. La revelación de la segunda A revelação da segunda venida del Señor corresponde corresponde al Evangelio del Reino. ao Evangelho do Reino. Y así, E assim, como hemos tenido como tivemos 2000 años 2000 anos de estar predicando de estar pregando el cristianismo, o cristianismo, la revelación a revelação de la primera venida de Cristo y su obra de redención de sua obra de en la cruz del Calvario, Calvário, el reino milenial del Mesías, o reino milenial do Mesías, tendrá la predicación del Evangelio del Reino, a pregação do Evangelho do Reino, dando a conocer el misterio dando a conhecer o mistério de la venida del Señor como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de clavo. em sua obra de reclamação. Y con esa predicación E com essa pregação se llenará se encherá del conocimiento de la gloria de do Dios conhecimento da glória de Deus en su venida em sua vida, del día no postrero, último dia, la humanidad. a humanidade. Con la predicación del Evangelio del Reino, Com a pregação do Evangelho do será que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Será llena del conocimiento Será cheia do conhecimento de la venida del Señor, de la venida del Mesías da vida do Messias como rey como rei en el día postrero. no último dia. Y eso está E isso muy está cerca. muito perto. Yo creo que ustedes escucharon bien, los que estaban presentes. Eu creio que os que estavam presentes El escutaram bem. doctor Salomón Cuña, O doutor Salomão Cunha él está por aquí cerca, yo creo, está aqui perto, eu penso, por aquí. está aqui atrás. Él les habló acerca Ele falou sobre de muchas cosas importantes muitas coisas importantes. y
Sabemos sabemos que todo está muy cerca. que tudo está muito perto. Dios ha estado obrando Deus tem operado. y de momento E de um momento, todo va a salir a la luz. tudo sairá à luz. Algunos dirán, pero yo no sabía eso. Alguns dirão, mas eu não sabia disso. En el programa divino No programa divino, todo está muy adelantado. tudo está muito adiantado, muito avançado. Muy adelantado, Muito avançado. y van a haber muchas personas E terão muitas pessoas que podrán decir, que poderão dizer, yo estaba respaldando eu estava respaldando todo lo que se estaba haciendo. tudo que estava sendo feito. Adelante respaldando Em frente, respaldando todo lo que se está haciendo tudo que está sendo feito con Ami Israel com a AMA Israel. y todo lo que se está Tudo haciendo que está sendo feito con Ami Israel, com a AMA Israel. la doctora Kelita Machado y el doctor Salomón Cuña Doutora Kelita Machado están trabajando estão trabalhando ampliamente amplamente en todo lo que tiene que ver con el pueblo hebreo. o que tem a ver com o povo hebreu. Y el doctor Miguel Bermúdez E o Marín doutor está Miguel trabajando Marín está trabalhando con todos los ministros y congregaciones, todos os ministros de con todo lo que tiene que ver tudo que tem a ver para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Para lo cual para o qual el pueblo tiene que mantenerse en orden, o povo tem que se manter em ordem, evitar las divisiones, evitar as divisões, evitar los desacuerdos los unos con los otros. evitar os desacordos de um Si uno dos piensa diferente al otro, un ministro piensa diferente al otro, alguém pensa diferente do outro, eso no es motivo para estar en discordia, isso não é motivo para estar em discórdia, sino mas estar más unidos. estarem mais unidos, Porque algún día porque algum dia todos vamos a entender las cosas todos vamos entender as coisas en la misma forma. da mesma forma. Cuando se cumplan muchas cosas, Quando muitas coisas se cumprirem, entonces vamos a decir, então vamos dizer, ahora yo lo veo que es así. agora eu vejo que Así es que yo lo entiendo cómo está cumpliéndose. Y entonces todos vamos a tener la misma forma de pensar. então todos vamos ter a mesma forma de Mientras pensar. tanto pueden haber algunas opiniones de algunos, Enquanto isso, podem ter algumas opiniões, pero no trate de imponer las opiniones. mas não trate de impor as Deje que el opiniões. Espíritu de Dios Deixa que o Espírito de Deus gradualmente vaya abriendo las escrituras vá abrindo as Escrituras y vaya abriéndonos el cuadro e vá nos abrindo o de quadro todas las cosas de todas as coisas que están prometidas para este tiempo que final. estão prometidas para este tempo final. Porque esa es la forma Porque essa é a forma de Dios de Deus para darnos a conocer para nos dar a todas conhecer estas cosas todas que essas deben coisas suceder pronto. que devem em breve Que dice, yo Jesús he enviado mi ángel Disse eu, Jesus, para enviou daros meu anjo dar a conocer para dar-vos a conhecer, a todas las iglesias las cosas que han de suceder. revelar a todas as igrejas todas as coisas que hão de acontecer. Es como fue José. É como quando foi com José. José, José, el que revelaba quem revelava los secretos, las cosas ocultas. as coisas ocultas. Por eso le pusieron por nombre Sabnat Panea, Por isso colocaram por nome Desafinado el que revela las cosas ocultas. aquele que revela as coisas ocultas. Y así es el Espíritu de Dios. E assim o Espírito de Deus Él es el que revela é quem revela las cosas ocultas. as coisas ocultas. Él es el que revela É Ele quem revela los pensamientos de os Dios. pensamentos. Lo que de Dios piensa o que Deus pensa solamente somente puede ser conocido pode ser conhecido por medio através del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Y el Espíritu Santo E o Espírito Santo lo revela o revela al pueblo ao povo a través através de sus profetas. dos seus profetas. Por lo tanto, para el día postrero Portanto, para o último dia, vamos a tener vamos ter un Elías, Elias, un Moisés. Moisés. Vamos a tener el ministerio de Cristo nuevamente, Vamos ter o ministério de Cristo, el ministerio de novamente. Moisés o nuevamente ministério de Moisés y el novamente. ministerio de Elías E o nuevamente. ministério de Elias El Espíritu Santo lo estará operando O Espírito Santo estará en el día operando postrero no último dia para darnos a conocer para nos dar a conhecer todas las cosas que debemos conocer todas as coisas que devemos y así tener e assim ter la fe para ser a fé transformados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del e Cordero. levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. Porque el Espíritu Santo es el que revela, Porque o Espírito Santo é aquele que Las revela cosas secretas. as coisas secretas, la revela as revela a sus aos mensajeros, seus mensageiros, cada uno en su tiempo, cada no seu tempo,
Y cada mensajero E cada mensageiro la revela, la da a conocer revela, dá a conhecer al pueblo. ao povo. Y así reciben E assim recebem la revelación de parte del Espíritu Santo. as revelações da parte do Y así Espírito estarán Santo. escuchando E assim estarão escutando lo que el Espíritu Santo dice que o Espírito Santo diz a las iglesias às igrejas de edad en edad. de era em era. Para nuestro tiempo Para o nosso tempo, estaremos escuchando escutaremos lo que el Espíritu Santo dice o que o Espírito Santo a su diz iglesia à sua igreja en este tiempo neste final, tempo final, por medio através del instrumento do instrumento señalado por Dios assinalado por Deus, para este tiempo final, para este tempo final, el cual Él tendrá en su que iglesia ele terá na sua igreja en este día posterior. neste último dia. Tan sencillo como es. Assim, Así es como estaremos recibiendo assim como estaremos la recebendo revelación a revelação para ser transformados y raptados. para ser transformados, Así es como estaremos recibiendo la revelación assim como receberemos a de todas estas cosas que deben suceder que em pronto. breve deve acontecer. Así es como estaremos recibiendo Assim como receberemos el mensaje del Evangelio del Reino. a mensagem do Evangelho do Reino. Así es como estaremos recibiendo Assim é como receberemos todo lo que necesitamos oír tudo o que precisamos ouvir del Espíritu Santo. do Espírito Santo, Porque esa será la forma en que el Espíritu Santo porque essa será a forma estará hablándole a su que o iglesia Espírito Santo estará falando y à sua luego al igreja. pueblo hebreo. E então ao povo No hebreu. habrá otra forma. Não haverá outra forma. Y así es como todos los ministros E assim como todos os ministros van a obtener la revelación vão para el día obter a postrero revelação para o último dia y van e a compartirla vão compartilhar con sus congregaciones. com as suas congregações, Porque no es solamente para el ministro, porque não é somente para o es ministro, para todas las personas é para todas as pessoas, en todas las em congregaciones. todas as congregações. Es un mensaje É uma mensagem para todo pueblo, nación, lengua e individuos. para toda nação, língua e indivíduo. El que revela Aquele cosas que revela secretas. coisas secretas. Ese es el Espíritu Santo Esse é o Espírito Santo manifestado manifestado en el profeta que él tenga no para cada profeta tiempo. que ele tiver para cada tempo. En el tiempo de José, No tempo de José, allá en Egipto, lá no Egito, era José. era José. En el tiempo de Daniel, No tempo de Daniel, en Babilonia, na Babilônia, pues era Daniel. então era Daniel. Y así por el estilo. E por diante. En el tiempo de Moisés, No tempo de Moisés, pues era Moisés. foi Moisés. Luego en el tiempo de Josué, Depois no tempo de pues era Josué. Depois foi Josué. Así es É assim en cada tiempo. em cada tempo. Para cada tiempo Dios tiene algo Para cada tempo Deus tem para algo hablarle a su para pueblo, falar ao seu povo, sin quitar sem tirar. lo que ya él habló por medio de los otros mensajeros Ele já falou através dos o outros por medio de los mensageiros, otros ou profetas, através dos outros profetas. sino que Dios va Que Deus vai aumentando la profecía aumentando a profecia a medida que à habla medida que fala a través através de sus profetas. dos seus profetas. Nos hablaba el misionero Miguel Bermúdez Marín Nos falava o missionário Miguel Bermudes Marim acerca de una promesa que hay para el cristianismo sobre uma promessa que há para o de cristianismo una gran carpa catedral. de uma grande carpa catedral. Eso Isso es una profecía, é uma profecia, ya fue vista já foi vista por el reverendo William Branham pelo reverendo William Branham y por consiguiente e, consequentemente, se va a cumplir. vai se cumprir. Y yo lo creo de todo corazón. Eu creio de todo o coração. Si solamente hubiera una persona que lo creyera, Se somente houvesse uma pessoa que cresce, ¿saben quién sería ese? sabe quem seria esse? Yo. Eu. Ya fue hablada Já foi falada esa palabra, esa visión, essa palavra, essa visão, y es palabra de Dios. e é a palavra de Deus. Y será para bendición E será para a bênção de todos los creyentes en Cristo, de todos os crentes de de todo el Cristo, cuerpo místico de de Cristo. todo o corpo místico de Cristo. Ahí se van a estar hablando muchos misterios divinos, Estarão sendo falados muitos mistérios divinos, como el contenido de las trompetas como o conteúdo das trombetas y de las copas con las plagas. e das taças com as pragas. Todo eso Tudo isso va a ser hablado allí. será falado ali.
Por lo tanto, en algún lugar se va a cumplir esa profecía. Portanto, em algum lugar vai se cumprir essa profecia. Y por consiguiente, el cuerpo místico de Cristo E, consequentemente, o corpo místico estará trabajando estará trabalhando en ese proyecto neste projeto para que se haga una realidad. para se tornar realidade. Estará por la fe en acción, Estará com a fé em ação, trabajando trabalhando para conquistar esa para promesa. conquistar essa promessa. Habrá momentos difíciles también, Também haverá momentos difíceis, como sucedió con la promesa del pueblo de Dios para el pueblo hebreo, como aconteceu com a promessa de Deus para o povo hebreu, de recibir una tierra que Dios le prometió. de receber uma terra que Deus prometeu. Cualquier persona podía pensar, Qualquer pessoa podia pensar, van a entrar sin problemas, sin peleas, vão entrar sem problemas, sem batalhas, sem lutas, pero tuvieron que pelear, mas tiveram que lutar. tuvieron que luchar para obtener esa promesa. Tiveram que lutar para obter essa promessa. Hubo algunos también Tiveram alguns também del mismo pueblo hebreo, do próprio povo hebreu, de los príncipes, dos príncipes, que dijeron que no era que posible. disseram que não era possível. 10 de ellos, 10 deles, de los 12 espías que fueron enviados, dos 12 espias que foram 10 enviados, decían que eso no era posible. 10 diziam que isso não era possível. Y comenzaron a hablar mal de esa promesa, E começaram a falar mal dessa promessa, pensando que no era posible, pensando que não era possível, que iban a fracasar. que iriam fracassar. Pero los que fracasaron fueron los que hablaron mal. Mas quem fracassou foram aqueles que falaram mal. Hubo 2 de ellos, Tiveram 2 deles, de los 12, dos 12, 2 de ellos llamados Josué y Caleb. 2 deles chamados Josué e Caleb. Josué, descendiente de la tribu de Efraín, Josué, descendente da tribo de Efraim, y Caleb, descendiente de la tribu de Judá. e Caleb, descendente da tribo de Judá. Esos 2 príncipes Estes 2 príncipes dijeron, sí podemos. disseram, sim, podemos. Y Dios respaldó a esos 2 E príncipes. Deus respaldou estes 2 príncipes. Y a Moisés. E Moisés, Solamente 2 príncipes estaban del lado de Moisés. somente 2 príncipes estavam do lado de Moisés. Y los otros 10 E nos outros dias, estaban en contra del proyecto de entrar a la tierra os prometida. outros 10 espias estavam contra do projeto divino de entrar na terra prometida. Pero aunque las cosas que Dios promete parezcan difíciles, Mesmo que as coisas que Deus promete pareçam difíceis, inalcanzables, inalcançáveis, Dios será el que obrará para que sea posible. Deus será quem atuará para torná-las possíveis. No será con ejércitos Não será ni com con exércitos, fuerzas, nem com forças, sino con el Espíritu del Señor. mas com o Espírito do Senhor. Por lo tanto, Portanto, así también la visión de la carpa assim também a visão da carta se va a hacer una realidad. se tornará realidade. Los que se opusieron a la entrada a la tierra prometida, Aqueles que se opuseram aquellos à entrada príncipes na terra prometida, aqueles y príncipes, todos los que se unieron a esos príncipes todos aqueles que se uniram a esses príncipes no entraron. não entraram. Ellos dijeron que no se podía entrar Foi dito que não puderam entrar. y no pudieron entrar ellos. E eles não puderam entrar. Murieron en el desierto. Morreram no deserto. Josué y Caleb dijeron que sí podían entrar Josué e Caleb disseram y que entraron sim, con el podemos pueblo, entrar. E entraram com o povo, con los que creyeron. com aqueles que creram. Va a ser una realidad Será uma realidade la visión de la carpa. a visão da carta. Vamos a ver Veremos el cumplimiento de esa visión o cumprimento desta visão. y vamos a recibir las bendiciones E receberemos as bênçãos de parte de Dios. da parte de Deus. Habrá siempre algunos que dirán que no se puede Sempre terão alguns que dirão que não é y possível. tratarán de desanimar a los E demás. tentarão desanimar os demais. Nunca se deje desanimar. Nunca deixe-se desanimar. Su fe permanezca sobre la palabra que ha sido hablada. Sua fé permaneça sobre a palavra que foi falada. Los que traten de desanimar al pueblo Aqueles que tentam desanimar o povo, diciendo que no se va a poder, dizendo que não va a será ser possível, imposible, que será impossível, tendrán problemas con Dios. terão problemas com Deus. Y igual que lo tuvieron aquellos que dijeron que no se podía entrar a la tierra prometida. Da mesma forma que tiveram aqueles que diziam que não podiam entrar na terra prometida. Por lo tanto, no van a recibir bendiciones de Dios. Portanto, não receberão bênçãos de Deus. Van a recibir lo mismo que recibieron Receberão o mesmo que aquellos 10 receberam príncipes aqueles 10 príncipes y los que siguieron aquellos 10 e príncipes. aqueles que seguiram os 10 príncipes. Eso va a ser así. Isso será assim. No puede ser de otra forma. Não pode ser de outra forma.
No puede ser que después vengan aquellos 10 príncipes diciendo, E depois vem aqueles 10 príncipes dizendo: no, ahora queremos entrar. não, agora queremos entrar. No, ya habían dicho que no. Não, eles já tinham dito que não. Y así se quedó. E ficou assim. No pudieron entrar. Não puderam entrar. Por lo tanto, Portanto, yo me quedo del lado de la palabra. eu fico do lado da palavra De lo que ha sido prometido que foi prometido. y por la fe E pela fé, vamos a conquistar esa promesa. conquistaremos essa promessa. En una ocasión, Numa ocasião, cuando tenían que restaurar el templo en Jerusalén, quando tinham que restaurar o templo em Jerusalém, Nehemías Neemias y Esdras e Esdras y Josué el sumo sacerdote e Josué, o sumo sacerdote, y Zorobabel el príncipe e Zorobabel, o príncipe, estaban trabajando en ese proyecto. estavam trabalhando neste projeto. Pero hubo algunos que decían, Mas teve alguns que diziam: no es el tiempo todavía não, ainda não é o para tempo esa restauración. para essa restauração. Pero tenían buenas casas Mas tinham boas casas y Dios decía, e diziam, es tiempo para ustedes tener buenas casas, e eles diziam: é tempo para vocês terem vivir boas bien. casas, viver bem. Y la casa de Dios estar toda abandonada. E a casa de Deus continuar toda abandonada. Estar Lo abandonada. primero O primeiro tiene que ser la casa de tem que Dios, ser a casa de Deus, el programa de o Dios. programa de Deus. Lo demás O demais es añadidura, é acréscimo. son las añadiduras de la São os vida. acréscimos da vida. Por lo tanto, Portanto, primero primeiro, el programa de o Dios. programa de Deus. En la escritura nos dice Na Escritura nos diz, San Pablo en Efesios capítulo 5, São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 7 en adelante, do versículo 7 em diante. no seáis pues partícipes, el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A partir do versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No seáis pues partícipes con ellos, Portanto, não sejais participantes com eles. porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pois outrora eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Pois o fruto do Espírito é em toda bondade e justiça e em verdade, comprobando lo que es agradable al Señor. comprovando o que é agradável ao Senhor. Y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Não vos associei com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pois o que eles fazem em oculto, até dizer é vergonhoso. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pelo que diz, depois também nos fala. Por lo tanto, Portanto, Jesucristo es la persona más importante Jesus Cristo é a pessoa mais que ha importante pisado este planeta que Tierra. pisou neste planeta Terra. Capítulo 1 Capítulo 1. de San Mateo, verso 20 en adelante dice, Versículo 20 em diante diz. y pensando en E pensando José. ou seja, José. pensando él en esto, Pensando ele isto, o sea, en que María estaba embarazada. ou seja, de que Maria estava grávida. Vamos a leerlo del verso 18 en adelante. Vamos ler do versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. O
o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando desposada María, su madre, con José, Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Pensando nisso, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor e lhe disse: José, hijo de David. José, filho de Davi. ¿Por qué le dice José, hijo de David? Por que diz José, filho de Davi? Porque José es un descendiente del rey David, Porque José é um descendente do rei Davi, por la línea de Salomón. pela descendência de Salomão. Y la Virgen María es descendiente del rey David, E a Virgem Maria é descendente do rei por Davi, la línea de Natán, el hijo de David. de Natã, o filho de Davi. Son São José un príncipe José é um príncipe y María una e princesa, Maria uma princesa, aunque fueran pobres, mesmo sendo pobres. aunque José tenía su negocio. Mesmo José tendo seu negócio, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Por lo tanto, María es la mujer Portanto, Maria é a mulher que tuvo la bendición que teve a bênção que despreció Eva. que Eva desprezou. Por lo tanto, es la única mujer Portanto, é a única mulher en el planeta Tierra no planeta Terra que por medio de creación divina que, através da criação, ha tenido un niño. teve um filho. Y ha tenido al niño más importante, Teve o filho mais importante, al o Mesías, Messias, a Emanuel, Emanuel, en el cual estaba Dios en toda su o plenitud. qual Deus estava em toda a sua La plenitud de la divinidad moró en Jesucristo. A plenitude da divindade morou em Jesus Cristo. Por eso él decía: el Padre que mora en mí, él hace las Por obras. isso ele dizia, o Pai que mora em mim, ele faz as Y obras. también decía: E também dizia, el Espíritu del Señor está sobre o mí, Espírito do Senhor por está sobre mim, cuanto me ha ungido. porque ele me ungiu. Y comienza a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido. Começa a enumerar as coisas pelas quais ele havia sido ungido. Eso está en San Lucas capítulo 4. Isso está em São Lucas, no capítulo 4. Y ahora E agora, podemos ver podemos ver quién es Jesucristo. quem é Jesus Cristo. Es el ángel del pacto. É o anjo do pacto. El ángel del pacto en su cuerpo angelical, O anjo do pacto em seu corpo angelical, dentro de un velo de carne llamado Jesús, dentro de um véu de carne chamado Jesus, o Yeshua ou Jesus en hebreo. em hebraico. ¿Y cómo puede ser hecho E como esto? pode ser feito isto? Estaba prometido. Estava Y prometido. si estaba prometido, E se estava prometido, las personas tienen que despertar a la realidad as pessoas têm que despertar de quién es Jesucristo para a realidade de quem é Jesus Cristo. y no avergonzarse de Cristo. E não se envergonhar de Cristo. Si Cristo se avergüenza de nosotros, Se Cristo se envergonha, ahí está el problema grande para nosotros. aí está o grande problema para nós. Pero el que se avergüenza de Cristo, Mas quem se envergonha de Cristo, Cristo dice: el que se avergonzare de mí, Cristo disse, quem se envergonhar de mim, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. eu me envergonharei dele diante do meu Pai. El que me confesare delante de los hombres, Quem me confessar diante yo do le homem, confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. diante do meu Pai que está nos céus. Y el que se avergonzare, me negare delante de los hombres, Quem se envergonhar, me negar diante dos homens, yo le negaré delante de mi Padre. eu o negarei diante do meu Pai. San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. São Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. Y también San Marcos capítulo 8, E também São Marcos, no capítulo 8, por ahí por el verso 34 pelo versículo al 38. ao 38. Así es que podemos ver Assim é que podemos ver quién es Jesucristo. quem é Jesus, Pero para que lo veamos más claro, mas para que o vejamos mais claro, leamos aquí, vamos ver aqui. en Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Esta es la promesa de la venida del Mesías, Esta é a promessa da vinda do Messias, allá en el Antiguo Testamento, lá no Antigo Testamento. y de la venida del precursor del Mesías, Vinda do precursor do Messias, el cual sería o qual seria
un hombre ungido con el espíritu de Elías. homem ungido com o espírito de Elias. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Diz, veja, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. En San Mateo capítulo 11, versos 11 en adelante, São Mateus, no capítulo 11, versículo 11 em diante, Jesucristo dice Jesus Cristo disse de un hombre de homem algo muy importante. algo muito importante. Capítulo 11, verso 9 en adelante dice, Capítulo 11, versículo 9 em diante. pero ¿qué salisteis a ver? Mas o que fostes ver? ¿A un profeta? Profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Porque este es de quien está escrito, João é daquele de quem está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, adiante da tua face envio o meu mensageiro, el cual preparará tu camino delante de ti. que preparará diante de ti o teu caminho. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor es que él. Contudo, o menor do reino dos céus é maior do que ele. En este pasaje, Nessa passagem, Jesucristo identifica a Juan el Bautista Jesus Cristo identifica João Batista como el mensajero que le prepararía el camino. como o mensageiro que prepararia o caminho para ele. Y no solamente en esta ocasión, E não somente nesta ocasião, sino que también mas também hay otras ocasiones em outras ocasiões, donde él así lo presenta. onde ele assim o apresenta. Por ejemplo, cuando desciende del monte de la transfiguración, Por exemplo, quando desce do monte da transfiguração, donde habían visto a Jesús transfigurado, onde tinham visto Jesus transfigurado, con Moisés y Elías, uno a cada lado, com Moisés e Elias, um de cada lado, donde está ahí el orden de la segunda venida de Cristo. onde aí está a ordem da segunda vinda de Cristo. Ahora, cuando descienden del monte, Agora, quando ele desce do monte, vean lo que sucede. vejam o que acontece. Verso 9 en adelante del capítulo 17 de San Mateo dice, Versículo 9 em diante do capítulo 17 de São Mateus. cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. O sea, que no dieran a conocer Ou seja, que la visión que tuvieron en el monte de la transfiguración, pudesse conhecer a visão que eles tiveram no donde monte, vieron a Jesús glorificado onde viram Jesus glorificado, y a Moisés y a Elías, uno a cada lado. Moisés e Elias, um de cada lado. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, Então os discípulos lhe interrogaram: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondiendo Jesús les dijo, Jesus lhes respondeu: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O sea, está hablando de un Elías que va a venir en el futuro. Ou seja, está falando de um Elias que virá no futuro. Uno que restaurará todas las cosas. Alguém que restaurará todas as coisas. Mas os digo que Elías ya vino Mas digo-vos que Elias já veio y no le conocieron, e não o conheceram, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Juan el Bautista João Batista vino con el espíritu y virtud de Elías, veio com espírito e virtude, preparándole el camino al Señor. preparando o caminho para o Senhor. Y luego, E então, cuando lo vio, dice, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". viu, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. San Juan capítulo 1 versos 29 al 36. São João capítulo